genobiótico ingresa al organismo, este va a sufrir un proceso de absorción que se entiende como el paso del genobiótico al torrente sanguíneo, el cual podemos observar aquí representado como el compartimento central. Una vez en la sangre, el genobiótico puede viajar por la circulación general de forma libre o unido a proteínas transportadoras, donde solo la fracción libre es activa y es capaz de salir de los vasos sanguíneos para poder distribuirse hacia órganos y tejidos, donde se encuentran ya sea su sitio de acción terapéutica, su sitio de acción indeseada donde va a generar un efecto tóxico, o bien hacia los tejidos que van a fungir como reservorios. En este caso, por lo general, puede ser tejido adiposo o el tejido óseo. Este proceso se va a llevar a cabo hasta que se alcance un doble equilibrio dinámico que determina la cantidad del tóxico genobiótico disponible para poder causar un efecto. Bueno, finalmente podemos mencionar que el organismo va a buscar eliminar este genobiótico, primero a través de la biotransformación hepática para poder hacerlos más hidrosolubles y finalmente para poder llevar a cabo la excreción a través principalmente del riñón, a través de las heces o bien a través de la respiración. Si ustedes se dan cuenta, todos estos procesos que les acabo de mencionar no son procesos seriados, sino que todos se están dando al mismo tiempo. Y bueno, que predomine uno u otro va a depender de las características fisicoquímicas de nuestro compuesto, en este caso del genobiótico, y por supuesto de las características de los diferentes sitios donde puede estarse distribuyendo. En este proceso, la vía de exposición es muy importante, ya que de ella va a depender el número de barreras fisiológicas que el genobiótico va a tener que atravesar hasta llegar a su sitio de acción. Ahora bien, podemos encontrar vías como la inhalatoria o la vía intravenosa, donde la administración a la exposición es virtualmente instantánea, ya que el intercambio gaseoso se lleva a cabo de manera rápida, mientras que en una vía intravenosa se está administrando la sustancia directamente en un vaso sanguíneo, llegando de manera inmediata a la circulación general. Por otro lado, tenemos vías como la subcutánea o la cutánea o la intramuscular, donde la sustancia, dependiendo de dónde se aplique, va a sufrir un proceso de absorción que va a tener que atravesar una serie de barreras hasta llegar a los vasos sanguíneos donde se va a absorber y va a llegar a circulación general. Lo mismo ocurre en una administración intramuscular. El proceso de absorción va a depender de la irrigación de la zona de aplicación. Un caso muy particular va a ser el caso de la vía oral, donde la sustancia se administra directamente en la cavidad oral, se degluta, pasa por el esófago, llega al estómago, comienza un proceso de digestión y a continuación inicia el proceso de absorción en el intestino delgado, que puede ser en el duodeno, en el yeyuno o en el ileum, o en algunos casos inclusive en el intestino grueso. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque cuando se lleva a cabo la absorción en estas zonas, esta se da a cabo por la mesentérica superior, que va a dirigirse hacia el sistema porta, que va a llevar el genobiótico directamente al hígado antes de pasar a circulación general. ¿Qué quiere decir eso? Que las sustancias van a ser biotransformadas antes de llegar a circulación general y antes de distribuirse a todo el organismo. Esto es muy importante porque el genobiótico en cuestión puede activarse, es decir, volverse más tóxico, o desactivarse, es decir, volverse menos tóxico, cuando se administra por vía intragástrica, digo por vía oral, como les mencionaba, antes de llegar a la circulación general. Por cualquiera de estas otras vías, primero llega a circulación general, después llega al hígado, se transforma y entonces ya se dirige a todo el organismo. Cuando ingresa por la vía oral, no sucede así, por eso se le conoce como efecto de primer paso. Un detalle muy interesante es que al final, donde se encuentra el recto, si hacemos una administración rectal, como un supositorio, la mayoría del tóxico o del genobiótico se va a dirigir primero a circulación general y solamente una pequeña parte va a ser absorbido por la mesentérica inferior y se va a dirigir al sistema porta y va a llegar al hígado nuevamente. ¿Sí? Entonces, en una administración rectal, la mayoría va a llegar directamente a la circulación general, mientras que una pequeña fracción va a sufrir efecto de primer paso. Mientras que en la cavidad oral, si nosotros realizamos una administración sublingual, fíjense, vamos a tener vasos sanguíneos que van a llevar al genobiótico en cuestión directamente a la circulación general antes de llegar a el hígado y tener ese efecto de primer paso. Eso es muy importante porque dependiendo de la sustancia que nosotros
con la que estamos trabajando, tendremos que ver cuál es la mejor vía para poder llevar a cabo esta exposición, de acuerdo a lo que nosotros querramos observar. Este diagrama que les muestro acá es básicamente el que vimos en la diapositiva anterior, donde podemos observar las vías de administración, la absorción y la distribución que ya mencionábamos que va a ser simultánea desde un compartimento central, en este caso el plasma de la circulación general, hacia los diferentes órganos y tejidos del organismo. Y finalmente vemos acá el proceso de eliminación. Entonces les insisto, en función a qué vía de administración estamos utilizando o de exposición, va a ser la velocidad con la que el genovético va a estar llegando a circulación general, va a comenzar a distribuirse en los diferentes órganos y sistemas, va a alcanzar un equilibrio dinámico, va a llegar a su sitio de acción, va a sufrir una biotransformación y finalmente va a ser eliminado a través de los diferentes órganos y tejidos. En este caso puede ser a través del sistema renal por la orina, a través del sistema digestivo por las heces, a través de órganos secretores como el sudor y la leche, y por supuesto a través de la respiración o inclusive de otras estructuras como pueden ser las faneras. Ahora, para fines de esta práctica es muy importante que conozcamos la influencia del flujo sanguíneo en los diferentes órganos. Por ejemplo, esta tabla nos habla del flujo sanguíneo regional para un ser humano de 70 kilogramos, es decir, un ser humano adulto y saludable, por supuesto. Entonces, primero nos habla de los órganos en cuestión, riñones, hígado, corazón, cerebro, músculo, y también nos habla de la piel. Nos habla del tamaño de los órganos, donde podemos observar que los riñones y el corazón son de los más chiquitos, mientras que el hígado y el cerebro son de los intermedios, y el músculo y la piel pues, son de los más grandes. A continuación vemos el flujo sanguíneo en litros por minuto y vemos en la última columna el flujo sanguíneo en litros por kilogramo por minuto. Vamos a ver por qué es importante esto. Fíjense, en este caso el flujo sanguíneo que podemos encontrar aquí, algunos de los mayores, va a ser para el hígado de 1.4 litros por minuto y para riñones de 1.2 litros por minuto. Entonces, esto es importante porque fíjense, mientras que el hígado pesa 1.5 kilos, los riñones apenas pesan 300 gramos, pero su flujo sanguíneo es casi el mismo. Entonces, si nosotros lo relacionamos el flujo sanguíneo por minuto por el tamaño del órgano, nos vamos a dar cuenta que los riñones tienen un flujo sanguíneo de 4 litros por kilogramo por minuto, mientras que el hígado va a tener apenas alrededor de 1 litro por kilogramo por minuto. Esto es muy importante porque esto nos va a hablar de la velocidad con la que el genobiótico va a estar llegando a cada uno de estos órganos. En este caso, riñones, hígado, corazón, cerebro, músculo y piel. En el caso del cerebro tendremos que considerar algunos otros parámetros como sería la barrera hematoencefálica. Pero bueno, para fines de esta práctica no es importante porque no lo vamos a revisar. Entonces, insisto, tienen que revisar el flujo sanguíneo que va a recibir cada uno de los órganos para poder estar relacionándolo con lo que ustedes observen en cuanto a la distribución de la fluoresceína en los diferentes tejidos que vamos a analizar. Para poner en evidencia la distribución de genobiótico en el organismo, en esta práctica se utilizó la fluoresceína sódica. Aquí les muestro básicamente su estructura en su forma de sal y les dejo algunos de sus nombres con los que se les puede también identificar. Bien, esta molécula macroscópicamente tiene una forma de polvo rojizo color carmín y bueno, en solución acuosa presenta una coloración amarillo verdosa y más cuando se le irradia con luz ultravioleta. Algunas de sus características son las siguientes. Por ejemplo, ya dijimos que es altamente hidrosoluble, presenta una alta unión a proteínas alrededor de un 70-80%, lo cual implica que tiene mucha dificultad para poder absorberse en los órganos, ya que solamente del 30 al 20% va a ser la fluoresceína libre que va a poder abandonar la circulación general y absorberse en los órganos. También vemos acá que tiene un volumen de distribución de 0.5 a 0.8 litros sobre kilogramo en el espacio intersticial. Tiene un tiempo de vida media de alrededor de 23 minutos. Florece a un pH ligeramente alcalino de 8.3. Presenta una eliminación preferentemente por excreción renal. Y tiene un efecto de primer paso, lo que significa que su metabolito resultado de una glucuronidación va a ser de 1/3 a 1/4 más fluorescente que la molécula de fluoresceína inicial. Entonces, de todos estos datos, lo más importante es que su tiempo de vida media es de alrededor de 23 minutos. Es por eso que el sacrificio que vamos a hacer
posterior a la exposición de los organismos de prueba va a ser de 20 minutos para garantizar que al menos la mitad de la fluoresceína ya se haya distribuido, ya se haya absorbido, ya se haya distribuido y ya se esté eliminando. En esa demostración se utilizaron 4 ejemplares de ratos norvégicos de la cepa Wistar, hembras adultas jóvenes con un peso de 250 más menos 20 gramos. Cada una de estas ratas recibió una dosis de 12.5 miligramos por kilogramo de fluoresceína sódica. Es decir, a la rata 1 se administró vía intraperitoneal la fluoresceína sódica, a la rata 2 vía intramuscular, a la 3 vía subcutánea y a la 4 vía intragástrica para poder observar después de la disección la influencia que van a tener estas vías de administración en la distribución de la fluoresceína en los distintos órganos que vamos a analizar en las ratas. 20 minutos después de llevar a cabo la administración de la fluoresceína sódica, se les administró una sobredosis de pentobarbital sódico, que de acuerdo a normas internacionales se utiliza para llevar a cabo la eutanasia en este tipo de roedores. Finalmente, una vez que se confirmó la muerte de estos organismos, se llevó a cabo la disección. Antes de iniciar con la disección de estos organismos, es importante mencionar algunos puntos clave. Por ejemplo, la primera incisión se va a realizar a través de la línea alba y posteriormente, perpendicular a esta, vamos a llevar a cabo una serie de incisiones para poder exponer lo que sería la cavidad abdominal o la cavidad torácica. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, en esta imagen estamos observando lo que sería una rata macho. Lo podemos identificar por la presencia del pene y por supuesto de los testículos dentro del saco escrotal. De la misma forma podemos identificar diferentes estructuras como pueden ser los miembros anteriores y los miembros posteriores. Podemos observar las piernas, la rodilla, podemos observar los antebrazos y podemos observar los codos, así como la mandíbula. Es importante que conozcamos estos detalles para que al momento de hacer nuestra primera incisión podamos entender lo que estamos haciendo. Una vez que hemos retirado la primera capa de piel, podemos observar diferentes regiones, como puede ser la abdominal, la torácica y la cervical. En cada una de estas regiones vamos a encontrar diferentes estructuras que pueden ser de interés para nosotros. Por ejemplo, en la región abdominal quiero que noten la línea alba, que se extiende desde la región donde se encuentra la vejiga, hasta la altura del xifoides, en esta estructura cartilaginosa de acá. Si ustedes se dan cuenta, es esa línea blanca, aparentemente blanca, debajo de esta línea punteada. Bien, en esta cavidad podemos encontrar lo que sería primero el hígado, debajo aquí estaría el estómago, por acá encontraríamos el vaso, acá estarían los intestinos, delgado, el grueso, por acá encontraríamos a los riñones, por acá también estaría el otro, aquí encontraríamos a la vejiga, aquí tendríamos básicamente los uréteres, el izquierdo y el derecho, y por supuesto, aquí hablamos de ratas macho, pero si habláramos de ratas hembra, en esta región, en forma de V, encontraríamos los cuernos uterinos. Bueno, después, en la región torácica vamos a encontrar los pulmones y el corazón, y en la región cervical vamos a encontrar estructuras como la tráquea, y para nuestro interés, o lo que nos interesa a nosotros, sería el esófago, porque únicamente en la administración intragástrica vamos a ser capaces de observar la presencia de fluoresceína. En esta imagen podemos observar algunos de los órganos de mayor interés para nuestra demostración del día de hoy, donde podemos ver claramente la presencia del hígado, el vaso, el estómago, el ciego y los intestinos. En este caso, parte del delgado y parte del intestino grueso. Debajo de toda esta grasa y de los intestinos vamos a encontrar los riñones, uno a cada lado, los uréteres que se van a unir acá en la vejiga, donde vamos a encontrar además, si se tratara de hembras, los cuernos uterinos con sus respectivos ovarios. En este caso, como se trata de machos, pues no podemos observarlos. En la región torácica podemos observar aquí los pulmones y el corazón, que va a ser uno de los órganos que vamos a estar analizando. Y finalmente en la región cervical podemos observar, además de los vasos sanguíneos principales y la tráquea, la presencia del esófago.
aquí justamente a un ladito de la tráquea. Lo cual va a ser importante para nosotros, como les mencionaba, en la administración intragástrica, ya que aquí vamos a poder observar la presencia de residuos de fluoresceína sódica. Entonces es importante que tengamos en mente o que sepamos identificar estos órganos antes de proceder con nuestra disección. En esta imagen podemos observar más detalle de los órganos de los que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, fíjense cómo el hígado, aquí podemos darnos cuenta que se encuentra constituido por diferentes lóbulos hepáticos. Vean cómo el estómago presenta una curvatura menor, una curvatura mayor. Vean cómo en la parte inferior se conecta con el duodeno. Vean también la presencia del ciego y lo que les mencionaba, se parecen bastante la forma. Entonces muchas veces cuando nosotros no tenemos mucha experiencia y comenzamos con la disección, nos damos cuenta que se parecen mucho de la forma. Pero si lo vemos con más detalle, fíjense cómo el estómago se puede diferenciar porque presenta una región rosa clara y una región casi blanca, mientras que el ciego pues presenta una coloración pues bastante homogénea y aunque en forma se parece, realmente se puede diferenciar muy fácilmente. Finalmente, pues aquí también podemos observar que el vaso se encuentra unido al estómago y en las ratas también podemos observar el páncreas, aunque no es un órgano sólido ni bien delimitado, lo podemos encontrar que se encuentra presente justamente debajo del duodeno, tal como se puede observar en esta región de acá. Que si bien en nuestra práctica no lo vamos a identificar porque sí está un poco complicado y no vamos a ver ahí la presencia de fluoresceína, pues aprovechando la imagen quisiera darles este pequeño brevario. Entre las estructuras que me gustaría que ustedes analicen en esta imagen, quiero destacar la arteria mesentérica, ya que como mencioné hace un momento, va a ser la encargada de estar llevando los nutrientes y en este caso la fluoresceína que se ha absorbido desde el intestino delgado hasta el sistema porta, que va a llegar al hígado donde va a ser biotransformado. Además podemos ver otra estructura como va a ser el mesenterio, que básicamente es una membrana que le va a estar dando soporte a toda esta vasculatura. Ahora que ya hemos discutido el proceso de disección de la rata y hemos identificado los principales órganos y estructuras que vamos a identificar en nuestra demostración del día de hoy, estamos listos para poder pasar con la parte práctica, para poder mostrar los videos representativos de la disección de cada una de las ratas que fueron expuestas a la fluoresceína por las diferentes vías. Cabe señalar que la longitud de onda que se utilizó para esta práctica fue de 320 a 400 nanómetros. Ya, muy bien. En esta práctica vamos a trabajar con ratas hembra Wistar. Si se dan cuenta, estos ejemplares son ejemplares adultos, pesan alrededor de unos 250 gramos en promedio. Y para poder trabajar con ellas, cuando las pasamos de una jaula a otra, hay dos formas. La principal sería sujetarlas directamente de la cola, de la parte media hacia la base de la cola para no hacerles daño y pasarlas de un punto A un punto B, así. Y la segunda forma sería sujetarlos directamente de la parte superior, es decir, de la sección torácica y del cuello. Para esto las colocamos de esta manera y las restringimos perfectamente con nuestros dedos, de manera que la rata se encuentre bien sujeta en el cuello y en las patas superiores. Una vez que se encuentra perfectamente restringida, nosotros podemos proceder con las administraciones que nosotros necesitemos. En este caso, si se trata de una administración intragástrica, podemos fácilmente utilizar una canula para poder introducirla por la boca, la cavidad oral, el esófago, hasta la altura del xifoides, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una administración intraperitoneal, tendremos que colocarlos de esta manera para que las vísceras desciendan un poco y entonces permitirnos hacer una buena administración en la cavidad intraperitoneal o en la cavidad abdominal. Y finalmente, si nosotros quisiéramos hacer una administración intramuscular, podríamos hacerlo en el músculo que se encuentra aquí en la pata derecha o en la pata izquierda, o lo podemos hacer también aquí de manera subcutánea, directamente debajo de la piel. Lo más recomendable es que se haga en esta parte de acá.
Los resultados de esta demostración se van a colocar en la tabla 1 de la práctica 2 del Manual de Toxicología Ambiental, donde ustedes van a colocar primero cuál fue la vía de administración utilizada en cada uno de los 4 ejemplares que se utilizaron en esta demostración, y a continuación van a colocar la presencia o la intensidad con la que observaron la fluoresceína en los distintos órganos. Si no hubo presencia, se va a colocar un guión. Si hubo presencia ligera, se va a colocar un signo de más. Si hubo presencia abundante, se van a colocar 2 signos de más. Y si hubo presencia muy abundante, se van a colocar 3 signos de más. Asimismo, si tienen alguna observación, se va a colocar en la parte inferior en la sección de observaciones.